Transición o negocio, el pulso Trump-Machado por el poder político y militar y las tres caras de la intervención en Venezuela. Petróleo de lujo, calles en crisis. Atención, la brecha económica no para de crecer. Excarcelaciones con cautelares, alivio, denuncias y exigencias de justicia internacional. Les contamos. Recibimos con profundo alivio la noticia de la excarcelación de nuestros colegas periodistas y aunque celebramos que hoy puedan abrazar a sus familias fuera de los muros de una prisión, recordamos que la libertad no es completa mientras existan medidas cautelares que los limitan. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela de este jueves 15 de enero de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Venezuela ya no se pregunta qué pasará con Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York. La verdadera incógnita es quién recibe hoy las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Delcy Rodríguez o María Corina Machado. En este tablero de ajedrez, solo una pieza decidirá el futuro, el control de los militares. Quique Frías nos cuenta más. Con Nicolás Maduro fuera de escena, el foco del poder en Venezuela se concentra por el momento en Delcy Rodríguez, con quien el presidente estadounidense Donald Trump parece tener cada vez más conversaciones en las que, aparentemente, le instruye y gira órdenes de su plan para el país. I know the number one, we just had a great conversation today, and she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well with Venezuela. Yes. Al margen de la discusión sobre si Trump tiene o no un tutelaje sobre el régimen chavista, tras lograr la detención de Maduro, el aparato comunicacional oficialista vende estas conversaciones como acuerdos bilaterales de respeto, dando señales de que la encargada de la presidencia venezolana es quien tiene el poder sobre el rumbo del país. Sostuve una larga conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral. Nosotros estamos acompañando el partido, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, a la hermana Delcy en la difícil gestión que tiene. Hasta ahora, Donald Trump la ha valorado como una aliada, la ha valorado como una persona con la que, según sus propias palabras, se entiende bastante bien. Por su parte, Delcy Rodríguez se ha referido a él hasta el momento en los términos más gentiles posibles, con bastante diplomacia, lo cual pareciera ser la confirmación de lo que se sabe y se ha dicho desde hace algunos días, y eso es que hay una especie de sintonía o de alineación entre lo que se dice y se dicta en Washington y lo que termina sucediendo en Caracas. Trump, en un clima de objetividad, recibirá en la Casa Blanca a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, reunión inédita que genera máxima expectación. En primer lugar, se trata de un hecho que va a legitimar internacionalmente a María Corina Machado. Ahora, con esta visita, María Corina Machado se legitima mucho más desde el punto de vista internacional. También sirven para echar por tierra todas esas voces agoreras que en un momento aseguraron que María Corina Machado no era del agrado del presidente Trump y que también aseguraron que el presidente Trump hasta la había irrespetado y menospreciado. En este tablero de poder, un factor podría definir el rumbo de Venezuela con toda claridad: el control real sobre las Fuerzas Armadas. Las fuentes describen los cambios militares como parte de una recalibración del poder armado dentro de un régimen con competencia entre estructuras de seguridad internas. Y, aunque según una encuesta de The Economist apunta que los venezolanos creen que Trump les ofrece mejorías, entre decisiones externas y disputas internas esperan impacientes y con esperanzas qué rumbo seguirá la transición política del país. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales de lunes a viernes. La de hoy es la siguiente. El vacío de Nicolás Maduro dejó dos opciones sobre la mesa:
continuidad reformada o cambio absoluto. Pero, ¿en quién confiarías hoy la transición de Venezuela? ¿Delcy Rodríguez o María Corina Machado? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Un memorando secreto en Washington, el colapso de las defensas aéreas en Caracas y la recomposición del poder bajo Delcy Rodríguez definen la histórica captura de Nicolás Maduro, que dejó expuesta la fragilidad del régimen y que ahora abre un escenario incierto donde tecnócratas chavistas buscan estabilizar el país. El reporte con Catherine García. La intervención en Venezuela comenzó con el memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025, que avaló jurídicamente la captura de Nicolás Maduro bajo la figura de rendición extraordinaria. 11 días después, ejecutaron el asalto en Caracas. Las defensas antiaéreas rusas y chinas se mostraron incapaces de repeler el ataque, neutralizadas por ciberataques, interferencias electrónicas y errores tácticos. El contraste entre la retórica de Maduro sobre el cielo inexpugnable y la realidad de un sistema desmantelado en horas expuso la vulnerabilidad estratégica del chavismo. Hay una inutilidad operativa, una inutilidad estratégica de las defensas de Venezuela. No se activan en ningún momento las defensas aéreas y más allá de lo que significa que no se activen, es decir, la vulnerabilidad del Estado, y más allá de eso también queda en entredicho la fortaleza o la debilidad más bien de los acuerdos militares que tuvo lugar Caracas con Moscú, Caracas con Teherán, Caracas con Beijing. Fueron más tal vez unas asociaciones comerciales que militares, a pesar de la transferencia tecnológica en su momento, pues quedaron inservibles, quedaron absolutamente replegadas a una superioridad militar de rápida extracción y de rápida incursión como las que vimos el 3 de enero de 2026. Tras la extracción, el presidente norteamericano Donald Trump endureció su discurso sobre el control de información y anunció la captura de un infiltrado. La Casa Blanca busca blindar la operación frente a fugas de inteligencia y reforzar la narrativa de firmeza. The leaker has been found and is in jail right now, and that's the leaker on Venezuela, a very bad leaker. So there could be some others, and we'll let you know about that. We're out on their trail, but the leaker has been found, and the leaker's in jail, and will probably be in jail for a long time. Let's see what happens. Mientras tanto, en Caracas, la ausencia de Maduro abrió paso a Delcy Rodríguez, quien asumió el mando rodeada de tecnócratas chavistas. Este equipo menos militar y más técnico busca mantener la continuidad del proyecto bolivariano y la eventual recuperación de Maduro, en una Venezuela que urge un cambio democrático aún no definido. Venezuela es hoy un hervidero de datos y dudas. Tras la captura de Nicolás Maduro, el país se fractura. Las encuestas reflejan un rechazo masivo al chavismo, pero la transición se empantana entre la legitimidad interna y un mundo que cuestiona los métodos del presidente Donald Trump. Génesis Pérez con el informe. Venezuela atraviesa una transición marcada por el miedo persistente, la fractura política y una batalla abierta por la legitimidad, según revelan encuestas recientes que ofrecen lecturas profundas contradictorias del país tras la captura de Nicolás Maduro. Lo que tenemos enfrente es una situación en donde estamos en medio de una gran negociación con múltiples pequeñas negociaciones internas, en donde hasta el momento lo que estamos viendo son las posiciones tácitas por parte del chavismo, explícitas por parte de Donald Trump, que ha dicho que además va a manejar a Venezuela. La encuesta de Megaanálisis levantada entre el 6 y el 11 de enero refleja un rechazo masivo al chavismo, al que 88.3% responsabiliza del mal vivir, la pobreza y el retroceso, junto a un agradecimiento mayoritario hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 92.2%. No obstante, ese respaldo convive con escepticismo. 52.7% cree que el principal interés de Washington es el petróleo,
no la democracia. El temor sigue siendo estructural. 83.5% siente que podría ser detenido si se expresa contra el chavismo y casi el 87% afirma que aún existen presos políticos. En el plano del liderazgo, María Corina Machado emerge como la figura con mayor respaldo ciudadano, según una encuesta de Atlas Intel para Bloomberg, que indica que 51.6% de los venezolanos preferiría que ella asuma la presidencia, frente a 14% que apoya a la actual encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En contraste, la encuestadora Interlaces, cercana al oficialismo, sostiene que 91% de los venezolanos considera fundamental respaldar a Rodríguez, apelando a la unidad nacional. En Estados Unidos, una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos revela que 61% de los estadounidenses desaprueba la intervención militar ordenada por Trump y 56% considera que el presidente fue demasiado lejos en el uso de la fuerza. Tenemos décadas en este país tratando de resolver el problema de los narcoterroristas por vías, vamos a decir, civilizadas, civilmente, a través de las fuerzas policiales, de los fiscales, de los tribunales. Y obviamente no ha dado resultados positivos. Entonces, ¿qué sé? Seguimos haciendo la misma rutina, esperando diferentes resultados. Pues llegó el señor Trump a la presidencia y él ha decidido que vamos a hacer las cosas diferentes. De esta forma, mientras Venezuela busca romper con el chavismo y definir su futuro, la operación que alteró su tablero político enfrenta serias dudas internas y externas, revelando que la transición no solo se disputa en Caracas, sino también en la opinión pública internacional. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Estados Unidos acelera la reactivación petrolera en Venezuela y Chevron ya está esperando su licencia ampliada. Pero en las calles el venezolano enfrenta una realidad opuesta. Precios que suben, efectivo que escasea y un poder de compra cada vez más reducido. Continuamos con María José Prado. La economía venezolana vuelve a caminar sobre una cuerda floja, mientras crece la preocupación por la subida acelerada de los precios y la escasez de efectivo en las calles. Se anuncian señales de reactivación petrolera que prometen oxígeno financiero, pero que aún no se traducen en alivio para el ciudadano común. Indiscutiblemente que esto va a motivar más ingresos para el país. No se puede ver como que los ingresos de Venezuela se van a quedar en Estados Unidos solamente. Si se entiende bien la palabra de socio de los Estados Unidos, socio estratégico nuevo para el petróleo y para la electricidad, Estados Unidos y Venezuela. Una cantidad importante del dinero del petróleo va a quedar como en préstamo, como en reserva para readquirir bienes y servicios del área petrolera y del área de la energía o de la electricidad. El plan es en un año resolver el tema de la electricidad en el país y en pocos meses, antes de junio, tener una buena producción de petróleo en Venezuela. En medio de este escenario, se espera que esta semana Chevron reciba una licencia ampliada por parte de Estados Unidos, según Reuters, lo que permitiría aumentar la producción petrolera en Venezuela. Washington confirma además que empresas energéticas estadounidenses están listas para retomar operaciones y ya se concretó la primera venta de crudo venezolano valorada en $500 millones. Y los ministros respectivos más cercanos están colaborando con los Estados Unidos y asegurando un proceso de paz, como realmente, aunque hay poca circulación de personas en la calle en la noche, poco a poco se está viendo un flujo mayor, en tranquilidad, sin alteraciones del orden público. Así es que indiscutiblemente que sí, que esos ingresos petroleros van a redundar para el venezolano, van a contener la inflación, un proceso de dolarización, van a permitir una reactivación rápida, incluso un sueldo en divisas de cerca de $200 mensuales en los próximos meses, con un acuerdo de la Comisión Tripartita que ya se tomó hace varios meses, sustituyendo las prestaciones por un esquema mucho más moderno. Pero mientras se negocia el petróleo, en los mercados el venezolano sigue ajustando cuentas, precios que suben incluso en dólares, un salario que no alcanza y un consumo marcado por la incertidumbre. La pregunta no es si entrarán más dólares al país, sino cuánto tardarán en convertirse en bienestar real para la población. Venezuela celebra el regreso de presos políticos a sus hogares, pero las víctimas exigen garantías. No basta con abrir las celdas si el sistema de persecución política sigue intacto. Organizaciones de derechos humanos advierten que sin una amnistía general y avances en la Corte Penal Internacional, la libertad sigue bajo amenaza. Los detalles del ambiente en las calles con Juliana Palmar.
Las excarcelaciones abrieron una grieta de esperanza. El Colegio Nacional de Periodistas saludó la liberación de trabajadores de la prensa, pero fue enfático. Salir de prisión no es sinónimo de libertad. Persisten procesos abiertos, medidas restrictivas y amenazas que limitan el ejercicio. El politólogo Nigmer Evans hizo un llamado. Venezuela necesita una amnistía ya para alcanzar la verdadera estabilidad de nuestra sociedad. Libertad o nada es el mensaje con el cual nosotros expresamos la posibilidad del inicio real de una transición de Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón estima 257 excarcelaciones desde el 25 de diciembre del 2025. Exige cifras claras, verificables y desagregadas, mientras el petitorio de una amnistía requiere garantías. Posible para garantizar un ambiente de estabilidad, de encuentro y de paz. No es que uno de los sectores decida de la noche a la mañana que esa sea la solución, es que esa solución debe tener y contar con el respaldo de todos los sectores de la sociedad con la intención de que se pueda garantizar una solución que cuente con el respaldo de las distintas fuerzas políticas para que se garantice una. En este clima, familiares de presos políticos cumplen 7 días a las afueras de los centros de reclusión, algunos con complicaciones de salud por las condiciones de espera, otras reportan desapariciones y detenciones políticas. Mientras, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, envía un mensaje a los liberados. Presos políticos no, presos políticos tienen otra característica. Pues. Es una oportunidad que se les está dando a estas personas que saben que atacaron instalaciones, que saben que atacaron instituciones, que saben que hicieron daño, que inclusive en algunas acciones murieron venezolanos y venezolanas. Los testimonios de quienes recuperaron la libertad revelan el costo humano de la represión. El argentino israelí Jacob Harari calificó su detención como un infierno y a la par, madres como Carmen Arbeláez y Carmen Farfán siguen sin información sobre el paradero de sus hijos. A esto se suma familiares de la causa Gedeón, quienes reiteran la desaparición forzada de más de 30 militares. A 5 días, casi 5 meses y medio, estamos esperando esa llamada telefónica. Los que nos dicen en que ellos están bien, que ahí no se les está maltratando físicamente. Ajá, pero ¿qué más maltrato puede recibir un ser humano que lo aísle totalmente, de que no tenga conocimiento cómo se encuentra su familiar, de que no sepan nada de su familiar? Igualmente nosotros, es un maltrato psicológico terrible porque nosotros estamos juntamente presos con ellos. En cuanto al escenario internacional, en Madrid, el canciller español José Manuel Álvarez recibió a sus ciudadanos recientemente excarcelados en Venezuela y al mismo tiempo, familiares de las víctimas de protesta del 2017 exigieron a la Corte Penal Internacional celeridad tras casi 8 años sin avances. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Vamos con Impacto en 60 segundos, precisión en medio del ruido. No se despeguen de nuestra pantalla. Estados Unidos elimina frenos militares mientras expone la trama china en Venezuela. En un movimiento coordinado que escala la presión al máximo, este miércoles el Senado ha rechazado con 51 votos a favor y 50 en contra limitar las facultades militares de la administración Trump sobre Venezuela, al tiempo que el Congreso desnudaba la peligrosa dependencia del régimen hacia China. Informes revelan que la permanencia de Nicolás Maduro no es solo política, sino sostenida por una red profunda de nexos militares y financieros con Pekín, que Washington ahora considera una amenaza directa a su seguridad. Tolerancia cero. Congelan visas de inmigrantes a 75 países a partir del 21 de enero. Una medida sin precedentes del gobierno de Donald Trump que deja sin posibilidad de residencia permanente a solicitantes de gran parte del mundo, incluidos varios países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Uruguay y otros. Aunque las visas de turismo y negocios siguen vigentes, venezolanos y cubanos deberán pagar fianzas de hasta $15,000 para obtener una B1, B2, una exigencia que asfixia el flujo migratorio y endurece el cerco tras la captura de figuras del régimen. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, Información sin Censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar.
Ayúdenos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.